Hola, muy buenos días, mis queridos alumnos de cuarto de primaria. Para mí es más que un placer encontrarme nuevamente con ustedes. Les habla su maestra Madeline Rodríguez. Bienvenidos a cuarto de primaria y como tal a nuestra aula virtual. Recordándoles que estamos en el mes de febrero. El mes de febrero es el mes de la patria, como todos les llamamos, y ya sabemos el motivo. Así es que yo sé que al igual que yo, ustedes también aman su país. Amamos nuestro país, República Dominicana. Hoy es martes 2 de febrero del año 2021. Como de costumbre, escuchamos nuestro himno nacional. Como siempre, vamos a leer nuestro texto bíblico para el día de hoy, que dice: ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben tratar de ser como Él. Esta cita bíblica se encuentra en Efesios 5, versículo 1. Y aquí mismo tenemos un poema de nuestro amado Juan Pablo Duarte que dice: trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y nosotros mismos. Todos estos meses, todos estos días estaremos compartiendo algunos poemas y algunas frases de nuestro Juan Pablo Duarte. Nuestra primera asignatura del día de hoy es matemática. Y las asignaturas para trabajar son matemáticas y ciencias sociales. Así es que espero que estén listos para aprender el día de hoy. Nuestro objetivo o el objetivo principal para la asignatura de matemática es el siguiente: aprenderá a poner en práctica los números decimales, recordándoles que estamos trabajando con los números decimales. Muy bien, este es nuestro tema general, los números decimales. Vamos a recordar qué son los números decimales. Los números decimales son valores que denotan números racionales e irracionales, es decir, que los números decimales son la expresión de números no enteros. A diferencia de los números fraccionarios, no se escriben como el cociente de dos números enteros, sino como una aproximación de tal valor. ¿Dónde y cuándo usamos los números decimales? Recuerden que en clases anteriores hemos estado hablando de cómo podemos utilizar los números decimales. Pues los números decimales lo utilizamos casi todos los días. Utilizamos los números decimales, por ejemplo, cuando nos sacamos una nota promedio, es decir, 6.8 en un examen, en una prueba. El 6 es un número entero y el 8 es un decimal. Lo utilizamos para medir temperaturas, para medir nuestro tamaño. Cuando vamos al pediatra, siempre nos miden, ustedes cuando eran pequeñitos nos miden, ¿verdad? Para ver nuestra estatura, y para muchas otras cosas más, pues los números decimales siempre están presentes, al igual que la matemática en general.
Bien, vamos a observar el siguiente ejemplo que está ubicado en la página 64 de su libro, así es que les invito a que preparen su libro y preparen su cuaderno para trabajar algunos ejercicios. Dice el primer ejemplo: ayer Ignacio midió su estatura. Al comparar con la que midió hace 2 semanas, supo que creció 1 centímetro y un poquito más. Hace 2 meses podemos notar en la primera medida que midió 1 centímetro, ¿verdad? Entonces ayer midió un poquito más. ¿Cómo se escribe una parte de 1 centímetro dividida en 10 partes iguales? Pues se escribe 0.1 centímetros. ¿Ven? ¿Cuántos centímetros creció Ignacio? Pues Ignacio creció 1.5 centímetros. 1 centímetros. 1 centímetro significa 1 centímetro y 5 décimas de centímetros. Ahora vamos a ver cuál es el ejercicio que tienen ustedes que realizar en su cuaderno. De la misma página 64, ustedes van a escribir el ejercicio 2 y el ejercicio 3, tal y como está ahí en la pantalla, como está en su libro. Recuerden utilizar una regla para que puedan hacerlo tal y como está en su libro. Bien, aquí ustedes van a medir y van a contar cuántos centímetros mide cada regla. Aquí tengo el primer ejemplo, 1.4 centímetros. ¿Ven? Es la primera medida de las reglas. Es que ustedes también lo van a hacer así en su cuaderno, contando y tomando en cuenta las cantidades y los centímetros. El ejercicio número 3 dice: traza en tu cuaderno segmentos que midan lo indicado. De tal forma ustedes van a utilizar una regla y van a dejar espacio suficiente para medir con una regla y confirmar esta misma medida. Bien. Muy bien, entonces ya para finalizar con nuestra última asignatura, vamos a trabajar con ciencias sociales. En ciencias sociales estamos trabajando con nuestro tema general, que es la conquista española. Aquí hemos estado trabajando con el descubrimiento de América, hemos estado hablando sobre el primer viaje de Colón, hemos estado hablando quién era Colón, qué hizo Colón. Bien, entonces vamos a seguir con esta importante historia. Hoy vamos a hablar de la vida dura de los esclavos. Recuerden que después que los españoles explotaron a los taínos, pues se cansaron o dejaron a los taínos porque ya no podían seguir con ellos, y entonces fueron a buscar a los esclavos africanos para que ellos sí fueran también esclavos de ellos. Es que hoy vamos a hablar de esta historia. En la clase anterior nosotros hablamos de la llegada de los africanos junto con los españoles. A partir del 1542 España prohibió la esclavitud de los indígenas. Esto fue lo que sucedió con los taínos, que España prohibió la esclavitud de ellos. Por eso entonces recurrieron a los negros africanos como una fuente de esclavos. Los principales tratantes de esclavos eran los portugueses, quienes los capturaban y los traían en barcos en pésimas condiciones. Vamos a ver algunas imágenes. Miren la primera imagen que dice: los esclavos africanos eran muy maltratados por sus dueños. Aquí podemos ver que estaban todos tirados, todos juntos, muchas veces sin comida, muchas veces sin agua, y se enfermaban. Las viviendas de los esclavos eran edificios largos donde les amontonaban y a donde solo iban a dormir. Estas casas se llamaban barracas. A los esclavos se les daba poca comida y unas cuantas telas para vestirse. Los españoles les exigían practicar la religión católica y hablar español. Aunque la mayoría de los africanos fueron traídos para trabajar en la dura tarea de extraer oro, el valioso metal se agotó rápidamente. Por tanto, fueron utilizados para otras tareas y negocios, como las plantaciones de caña y azúcar de algodón. Oigan todo lo que tuvieron que hacer los esclavos para los españoles. Bien, ¿alguna vez has tenido que hacer alguna actividad en un campo abierto o en un día soleado? Vamos a ver, ¿algún día tuvieron ustedes que realizar alguna actividad en el campo? Pues vamos a analizarlo, quizás no o quizás sí.
Las funciones de los esclavos podían realizar muchas diversas funciones según les dijeran su amo, después de dividir en tres tipos, según a qué se dedicaban. Entonces en la página 60 y en la página 106 ustedes pueden notar algunas imágenes que están ahí, cómo eran los tiempos de los jornaleros, es decir, de los esclavos. Pueden notarlo aquí. Aquí están los esclavos jornaleros, los esclavos domésticos y los esclavos de tela. Bien, entonces para finalizar les voy a dejar dos preguntitas que ustedes se la van a responder en su cuaderno, que dicen: ¿cuáles fueron las funciones que realizaban los esclavos? Yo sé que ustedes la saben contestar. Explica los conceptos de cultivo, subsistencia y cultivo de exportación del hato. Así es que les dejo estas dos preguntas para que ustedes la investiguen y en la próxima clase vamos a debatir. Recuerden preparar su exposición para la clase próxima. Bien, mis amigos y alumnos queridos, nos vemos en la próxima clase. Espero que el día de hoy sí hayan aprendido lo que hemos trabajado, recordándole que estamos en el mes de la patria, y también recuerden tomar en cuenta usar sus mascarillas, mantener la higiene y mantener la distancia. Será hasta una próxima ocasión.